Bueno, pues siendo las 7:40, empezamos nuestro encuentro y hoy vamos a conversar sobre la bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Y desde que empecé con esta lectura, algo así tan rápido como en las 3 primeras páginas, entendí que Heidi Rodríguez debía moderar este encuentro. Qué tostón. Las que ya la conocemos y para las que se integran, Doctor Heidi Rodríguez. Ay, Dios. Es doctora en psicología, ha tenido un papel de educadora, es miembro, casi fundador, yo creo que por un mes, ¿verdad? De Mujeres que Leen, es madre, una amiga chulísima. Ay, qué linda. Sí, entonces es la madre de Valeria, que es miembro Ajá. también de este club de Honorífico. lectura. Sí, pregúntale a Valeria si a ella le gusta leer. Entonces, nada, vamos a conversar sobre esta obra. Tengo por aquí una breve sinopsis de la bailarina de Auschwitz, que es una inspiradora historia de valentía y supervivencia. Edith Eger tenía 16 años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana pendiente de una muerte segura. Pero bailar el Danubio Azul, como ya algunas saben, para Mengele salvó su vida. Y a partir de entonces empezó una nueva lucha por la supervivencia. Primero en los campos de exterminio, luego en la Checoslovaquia tomada por los comunistas y finalmente en Estados Unidos, donde acabaría convirtiéndose en discípula de Víctor Frank. Fue en ese momento, tras décadas ocultando su pasado, cuando se dio cuenta de la necesidad de curar sus heridas, de hablar del horror que había vivido y de perdonar como camino a la sanación. El mensaje que encontramos en esta lectura ya lo dejo en manos de Heidi y te doy paso, Heidi, para que Hola. nos guíes en la Ay, pues conversación. gracias, gracias. Me sentí, todavía estoy tensa con esta responsabilidad de discutir este libro porque es un libro muy complejo, profundo, pero muy interesante, impactante sin duda alguna. Antes de enseñarles algo que quiero compartirles, les cuento. Claribel, que es mi amiga de Puerto Rico, que yo la metí en este libro. Claribel, mi amiga Ana María y Liesel, que nos visitan hoy, junto con Virginia, trabajamos juntas allá en el pasado dominicano. Y somos como hermanas, así que estoy feliz de verlas aquí. Muy bien. Dicho esto, Ivanka también estaba ahí. Sabe Dios quién más, me avisan. Les comparto la pantalla un momentito, porque cuando yo leo un libro, a mí me gusta como que buscar cosas visuales que me ayudan a entenderlo mejor. Vamos a ver, que aquí no, no era eso. Ya voy, ya voy. ¿Dónde estás, YouTube? Me dicen si lo pueden ver. Ya mismo. Ciencia, En algún momento será. paz. Ay, vamos a ver, aquí está. Un pedacito nada más. Imagínense una niña de 16 años haciendo ese baile frente a la persona que acaba de asesinar a su papá y a su mamá. Es
un comienzo de la historia súper impactante. Cuando empecé a leer el libro dije, ay, ya Virginia me va a poner a llorar. Y ella sabe que a mí no me gustan los libros que me hacen llorar, pero seguí leyendo muy a pesar de la resistencia y gracias a Dios que lo seguí leyendo porque el libro, además de la historia, va presentando otros aspectos que vamos a discutir en la noche de hoy. Primero, ¿quiénes de las que nos acompañan pudieron terminarlo? Yo, Regaño, para saber si podemos hablar del fin. Ajá. Ok, muy bien. ¿Tienen algún impedimento de que hablemos de cómo termina y eso? No se vayan a desanimar o podemos hablar, Yo creo que el libro realmente no tiene ¿verdad? como que spoilers así Sí, un como tal. desenlace que te vaya a quitar las ganas de No, leer. lo que pasa es que el libro, yo lo recibí hace poco y apenas voy por el capítulo 1 y aunque quizás ya yo terminé el capítulo 1 y aunque quizás tiene algo que uno más o menos sabe cómo va a terminar, en cada capítulo o en cada párrafo tú encuentras frases que a ti te hacen sentido y cómo esas frases que yo las voy marcando de alguna manera tienen cabida en lo que pueda yo estar viviendo en este momento o en cosas que yo haya vivido. O sea que en lo personal, que tú me digas el final, a mí no me afecta, porque yo más que el final de una historia, lo que voy descubriendo es aquellas cosas que para mi vida hacen sentido a partir de sus experiencias y claro, desde su visión como colega, porque imagínate, de psicóloga a psicóloga, ¿qué te digo? Claro, sí. Pues me encanta ese comentario porque es exactamente esa pregunta con la que quiero empezar la discusión. ¿Qué parte del libro te habló a ti? Y como persona en este momento histórico tuyo. Y cualquiera puede participar, no hay ningún orden. Bueno, si voy siguiendo hablando, ¿qué parte me habló desde el principio? Me está hablando de ese libro. Sí. O sea, aquí tengo unas frases que marqué, por ejemplo, la libertad reside en aceptar lo sucedido, significa desmantelar la prisión pieza a pieza, pero si me voy a lo que más me ha impactado, estoy buscando aquí, de todo Ujú. lo que lo he leído, la frase que más eco ha tenido en mi cabeza es, dame un segundito que le estoy buscando por aquí, ya es en el capítulo 1, que habla que más bien que hacer con mi vida, déjame ver si lo encuentro, espérate, lo estoy buscando aquí. Ok. Um, ay, ay, ay. Ah, pues ya yo terminé el capítulo 1 y voy para el 2. Ok, aquí está, dice, que a ella le llevó décadas descubrir que podía, cómo podía encarar la vida con una pregunta diferente. En vez de preguntarse por qué vivo, preguntarse qué puedo hacer con la vida que he recibido. Entonces ahí eso me ha hecho pensar en todas las veces que de una manera u otra uno dice, Dios mío, ¿y por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué me toca vivir esto? Y es ver cómo esa vuelta que ella le va a dar, esto es lo que hay, lo tengo que aceptar, lo tengo que abrazar, entonces con eso que tengo, ¿qué yo puedo hacer? Y pone a Ujú. uno como de manera creativa a pensar y a ver las cosas de forma diferente. Claro. En otro punto ella dice que ese porqué, esa búsqueda del porqué te mantiene atrapado en el pasado y no te deja moverte hacia el frente. Y es bien común que cuando pasamos situaciones traumáticas estemos preguntándonos por qué. Es una necesidad humana hacer sentido de las cosas, entenderlas. Y muchísimas cosas de estas que tienen que ver con trauma o con ser víctima del abuso de otras personas o abuso de poder, no tienen lógica. Nos podemos pasar años buscando el porqué y no tiene sentido porque no lo tiene. Entonces, es como la otra frase que mencionaste, es aceptarlo como que ya pasó, ¿verdad? La recomendación de ella. Muy lindo. ¿Quién más quiere compartir? ¿Cómo les impactó el libro? bueno, yo no le puedo Ay, explicar se oye cómo a mí este libro entrecortado. me impactó. Eh, ay, aquí, ¿se oye mejor? Ajá, te escuchamos. Sí, ok.
este libro me impactó de una forma muy viva, por así decirlo. O sea, yo me encontraba leyendo el libro y habían escenas del libro, como ella los pintaba, que realmente yo experimenté cosas físicas. O sea, eh, mi piel era como que no era mía, era como que a mí me daba escalofríos, a mí me daba, se me engranojaba la piel de yo imaginarme solamente lo que esa joven describía de todo lo que pasó. Yo, pero peor, o sea, yo llegué a un punto en que yo googleé Auschwitz y googleé campos de concentración y googleé esas fotos de personas realmente cadavéricas que solamente tenían prácticamente los ojos. Y yo llegué a un punto en que yo pensé que yo no iba a terminar el libro, porque es que no puede haber crueldad humana tan atroz. No me lo imagino por qué otra persona le hace eso a otro ser humano. Para mí, o sea, yo pensé en un punto en que yo no iba a poder concluir el libro. Para mí fue desgarrador. Y mira que yo pensé que el niño que perdió la guerra había sido fuerte y otras lecturas que hemos tenido, pero creo que este libro, yo nunca me había expuesto, por ejemplo, a leer muchas cosas de esas, porque entiendo como que a veces no tengo tanto estómago. Yo por el grupo, por esto, y porque al final yo sé que enfocan, cuando leí de qué se trataba el libro, dice una historia esperanzadora, entonces yo al final sabía que iba a tener un enfoque de resiliencia, de esperanza, de sobrevivencia. Pero llegar ahí me costó mucho, mucho. Así que la realidad te impactó fuerte, la parte Demasiado. histórica. Ujú, Yo, ujú. yo me identifiqué con cada una de esas personas que en el medio del campo de concentración se estrellaban con la reja eléctrica. Yo realmente, yo no me veo sobreviviendo a aquella atrocidad, sino yo creo que tirando la toalla, porque es que para tú sobrevivir a aquello, tú tienes que tener, no sé, algo sobrenatural, porque yo no sé si es ni siquiera fortaleza mental. eh, yo creo que tú tienes que tener un espíritu fuera de este mundo para tú sobrevivir a aquello, porque no solamente era lo que le pasaba a ella Ujú. humanamente, sino la circunstancia y lo que ella tenía alrededor y lo que esas personas vivieron cada minuto, cada segundo de su vida. O sea, yo leí lo que ella puso de esa madre, por ejemplo, estaba embarazada y que le cerraron la pierna y yo dije, yo no lo puedo creer que eso haya pasado. O sea, no. Para mí eso fue, para mí este libro como que me ha marcado. Yo no podía pensar que eso era así, de esa forma. Mm. Y aún así ella es tan humilde, dice, no quiero que comparen mi sufrimiento con el de ustedes, que el sufrimiento no tiene jerarquía. Y eso me pareció también No, realidad. ya la busqué a ella porque yo dije, digna de admiración. O sea, Ujú. que además de vivir todo aquello, volver a donde ella sufrió tanto y buscar ese perdón, que muchas veces el perdón para uno otorgarse a uno mismo es más difícil que tú otorgárselo a otra persona. Y llegar a un punto en ella reconocer de que ella se tenía que perdonar y que aunque tal vez la decisión en ese momento, en ese segundo de decir que su mamá era su mamá, pudo ser diferente,
pero perdonarse a sí misma con todo lo que esa señora arrastraba y hacer una carrera y convertirse en psicóloga, o sea, toda mi admiración, Ujú, porque te digo que para mí es una persona fuera de serie, sobrevivir y convertirse en lo que ella se ha convertido ujú. hasta ahora. Sí, así es. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar cómo le impactó el libro o qué parte de la historia le impactó más? ¿Puedo yo? Dale. Ok. A mí se me hizo muy interesante cuando, bueno, para empezar, me sentí muy impresionada porque yo inicialmente no tenía interés en leer el libro porque yo sentí que como que este tema me obsesioné con él cuando estaba, bueno, hace como 15 años y yo leí muchos libros de eso que sí que dije, bueno, otro más como que me va a decir lo mismo. Pero estoy muy feliz de haberlo hecho porque fue otra perspectiva que ninguno de los libros que leí había visto y sobre todo de una mujer que me di cuenta que muchas de las experiencias eran de hombres o sí, casi de hombres o me di cuenta que el único que leí de mujer pues, había sido el de Anna Frank y ni siquiera ella te relatas la experiencia dentro del campo de concentración y después desafortunadamente. Pero pues me impresionó muchísimo. También me metí a investigar de ella, de las conferencias que da. Me impresiona que después de 105 años tiene una mentalidad, o sea, una mente tan sana, tan joven, sigue dando, o sea, escribiendo libros, viendo a personas, dando conferencias. Es muy fuerte y se me hace muy valiente. Algo en el libro que me impresionó es cuando ya están en Estados Unidos y dice que pasa una ambulancia y que cada vez que tenía un trauma, como que ella se escondía cuando escuchaba esos ruidos fuertes. Y me impresionó mucho que la hija también se escondiera, ¿no? Que decía que se escondía igual que ella y me recordó de creo que fue un estudio que vi que hacían también con ratones donde a los papás bueno, los ratones papás les daban castigos después de un ruido y después de varias generaciones, los ratones bebitos, respondían igual a ese ruido sin saber como por qué, ¿no? Que eran como miedos aprendidos. Entonces también me puse a pensar que no solo las personas que sobrevivieron y tuvieron que lidiar con todos estos traumas después, sino también las generaciones que le seguían, donde hay videos que regresan a Auschwitz para entender lo que pasaron sus abuelos o sus papás. Y cuando están ahí lloran con un sentimiento como si también les hubiera pasado a ellos. Y también es muy fuerte para ellos, bueno, por evidentes razones, pero como que esa parte llamó mucho mi atención Ujú, y sobre todo en ese entonces debió de haber sido menos abierta la información para buscar ayuda, menos aceptable. Entonces me imagino lo difícil que es para ella, pues no solo lidiar con eso, sino un nuevo país, un nuevo idioma donde no te tratan bien. Entonces, pues no sé, mis respetos. Hubo un día que también yo le dije a una psicóloga, no, estoy sufriendo por esto, pero no es válido. Y me dijo, ¿por qué no es válido, no? Y yo decía, pues porque no mataron a mis papás o no me está yendo mal. Y decían que no puedes comparar tu sufrimiento con los otros para invalidarlo. ujú. Y fue algo que también mencionó por ahí, que creo que ustedes también mencionaron, que pues me recordó eso también. Pero no sé, el libro está muy interesante. No lo puedo dejar de leer y me desvelo leyéndolo en los ratos que tengo. Está muy bueno. Sí, sí, es como que adictivo. Ujú. Y la pobre también, tras que sale viva de allí, sigue pasando trabajo, porque hay personas que tienen situaciones difíciles, como que, mira, me rescataron, y es como que, yay, tú sabes, la historia de Sí, rescate. No, vamos a seguir pasando trabajo, porque es inmigrante, porque no sabía el idioma, porque ya la están persiguiendo. y Como- es que en las películas también que pasan sobre eso, ahí terminan, ¿no? Ujú, Llegan por ellos y los liberan y ya se acaba la película. Pero yo ujú. creo que ahí debería de empezar otra película que no se cuenta tanto, también como hoy en día los soldados cuando regresan de la guerra, ¿no?
todas esas cosas que viven y no se hablan mucho. Ujú. Sí. ¿Alguien más? Claribel, dale. Buenas noches. Pues tengo que decir que yo fui la culpable de que leyeran este libro, Ah, porque yo fuiste tú, qué bonita. lo tenía en mi mesa de noche, me lo había regalado mi hijo en Navidad, así que yo fui una de las que lo propuse y ganó, ¿verdad? Y estoy bien contenta porque pude leerlo y de verdad que es una historia fascinante. Eh, Me impactó muchísimo y ya sabes que pues estos temas de la guerra y todo esto, pues por mi esposo hay muchas relaciones, ¿verdad? Cada vez que leía algo me acordaba de Heidi, porque Heidi trabaja con veteranos y con todas estas personas que han pasado por la guerra. Y yo Sí. decía, Dios mío, ¿qué Heidi pensará de todo esto que está pasando en este libro, de cada situación que ella presenta? Porque ella habla de muchas situaciones con las que, de pacientes que ella ha trabajado, ¿verdad? Ujú. Para mí el libro es fascinante. Y me pasó igual que Paola y que todas las compañeras. Tuve que buscar en internet, vi algunas entrevistas que le hicieron a ella y de verdad que es una persona súper inteligente y ver toda esa cordura que tiene todavía a la edad que ella tiene es de verdad que increíble. Una de las cosas que me impactó mucho del libro fue cuando ella habla de que, ay, ¿qué pasó aquí? Te Perdón. vemos, te vemos. Ah, se fue. Se desconectó, parece. Ah, no. Bueno, en lo que ella regresa, si alguien más quiere hablar. Me gustaría rescatar algo que dijo Paola, Ujú, que ella hablaba de las situaciones que ella ha pasado y que ni siquiera se comparan con las situaciones que la autora pasó. Y a mí me pasó lo mismo que a Paola. Eh, y yo decía, wow, el, la persona que ha llegado a ser ella y cómo ella desde esa sanidad que ha logrado tener es capaz de decir que no importa, y ella lo dice en el libro en las primeras páginas, que atendió a 2 pacientes, no importa si tu problema es grande o pequeño, o si es relevante o no es relevante. Siempre hay una historia detrás de esos problemas. Y a ujú, veces, lo que para mí, creo que ella pone un ejemplo de una bolladura de un carro versus ujú, a una persona que perdió un hijo. Decía que a veces uno invalida eso en otras personas sin saber que detrás de esos sufrimientos hay una historia mayor. Entonces, y eso que solamente he visto las primeras páginas y desde el principio el libro te está enseñando y está trabajando ella en base a ese legado que ella está dejando para la humanidad. Yo con el tema de los judíos, los alemanes, sí siempre he buscado, siempre he investigado, pero hay 2 cosas que yo no he podido hacer, ni ver la lista de Schindler porque creo que mi corazón no me da para eso, y volver a ver La vida es bella, que la vi una vez y ahí quedé. ujú. Entonces son como 2 películas que de alguna manera te marcan de una forma que a veces no hay ni palabras para describirlo. Pero sí, eso que mencionó Paola también a mí me llamó la atención, que a veces uno dice, bueno, el problema quizás no es tan pequeño, pero si buscamos detrás del problema, hay cosas que habría que trabajar. Ujú. Claribel, te desconectaste. ¿Por dónde iba? Sí, se me Ujú. fue. Fue que entró una llamada y se cayó Ya. perdí el hilo, pero nada. Pues sí, estaba diciendo que tuve que buscar, bueno, ¿verdad? Ujú, Videos de Auschwitz, yo ujú, he visto muchas películas también. Es un tema que obviamente pues le trabaja mucho a uno, ¿verdad? Pensar cómo la gente puede tener una mentalidad tan cruel con estas personas. Y pues uno piensa que han habido muchas masacres de personas, pero una frase que me impactó mucho de ella fue cuando ella dice que esto fue algo metódicamente, matemáticamente y científicamente pensado, que cómo esas personas pudieron diseñar ese plan para poder exterminarlos a ellos en esas cámaras de gases. Y yo decía, ¿cómo yo me ponía en el momento de esas personas tras de que te sacan de tu casa, te despojan de todas tus pertenencias,
tú entrar a esa habitación desnudo, o sea, es una forma no sé, Denigrar. Ujú. denigrante porque te estás quedando sin nada. Y ahí pues pensé un poco en lo que ella decía de Víctor Frankl, no sé si han leído el Ujú. libro de Víctor Frankl, que lo único que tú no puedes perder es la esperanza y lo que tienes en la cabeza. Ella siempre decía, lo que tienes en tu mente, nadie te lo puede quitar. Pero yo decía, ¿hasta qué punto, verdad? El sufrimiento que tuvieron esas personas de morir así, desnudos. Pensaba en las personas que tenían que quemar a sus propios compañeros porque los que trabajaban cremándolo eran los mismos judíos. Y una de las cosas que me impactó mucho fue también cuando ella decía que su nieta le llegó a preguntar que la nieta llegó a ir allá a Auschwitz y le decía que cómo ella pudo sobrevivir al frío tan inmenso que hacía allí, porque la nieta tenía obviamente su abrigo y tenía sus cosas para cubrirse del frío, pero ella lo decía que no tenían nada, que apenas tenían el uniforme de rayas y quizás algún abrigo que le tiraban, pero ella decía, ¿cómo es el ser humano, verdad? Puede ser tan cruel con otro ser humano. Y de verdad que no sé, una de las compañeras que dijo, hay que tener mucho valor, lo dijo creo que, ¿quién fue no sé qué dijo? Que había que tener valor, ¿verdad? Para sobrevivir y que ella no, si ella le hubiese tocado, ella no hubiese sobrevivido, dijo la compañera aquí. Así. Eh, pero de verdad que yo tampoco hubiese sobrevivido, yo creo que yo al mes ya me hubiese muerto, porque de verdad que es algo terrible. Y si uno ve los videos de cómo era el lugar, hay un muchacho que tiene unos videos que creo que es de apellido Guerrero, que graba todo lo que es Auschwitz allí y presenta las vitrinas donde tienen la ropa, las maletas, todo lo que ellos le despojaron. Inclusive presenta las barracas, las literas y cómo cuando una persona enferma, si tenía, por ejemplo, vómitos o diarrea, eso pasaba de una litera al otro, porque no tenían matres, no tenían nada. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que un ser humano pueda pasar por tanto, que otra persona no sienta pena por esa otra persona? Y realmente, pues, de verdad que el libro vale la pena leerlo. Todas las historias que ella incluye de sus pacientes son fascinantes, ¿verdad? Porque nos ayudan a crecer también a nosotros mismos como seres humanos. Y hay una parte del libro que ella dice que no podía cambiar el pasado, pero puedo salvar una vida, la mía, la que estoy viviendo ahora en este preciso momento. Y Ujú. yo creo que eso no lo podemos aplicar muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos en procesos bien difíciles. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Tú estás mute, Virginia. Sí, Ajá. quería comentar que esta lectura, yo pensaba que era una parecida a las que mencionan las chicas, o sea, sobre la vida en los campos de concentración y como que esa historia que termina precisamente como dijo Paola cuando los rescatan. Hace muchos años había visto una entrevista de Edith Eger con Oprah y como que la entrevista en ese momento para mí fue suficiente y no me animé a leer el libro. O sea que muchos años más tarde, gracias a la votación del grupo, pues finalmente me encontré con la lectura y lo que más me ha impresionado es la fortaleza de esta señora. Yo con 56 años ando como con unos achaques y, y esa señora, que no son 105 pavos, pero ya está como cerca, yo creo que son 98 que 90 tiene. y algo, sí. Sí, pero la señora está dando conferencias todavía, o sea, yo digo, pero ¿de qué material? Y es precisamente ese nivel de resiliencia y continuar. Y estoy de acuerdo con Liesel con el tema de la lista de Schindler. Yo la vi. Y es una película que yo de verdad, es la película que yo digo que vi una vez y no la volvería a ver realmente. Ujú. A mí me gustó mucho la segunda parte del libro porque Ujú, no solamente incluye la historia de su recuperación, sino que ella va analizando situaciones de otros clientes, de otros pacientes que no son ujú, de ese tipo de trauma. de Y de todas trauma. maneras los valida, los entiende, los desmenuza y uno dice, ah,
Sí. Que no solamente a nivel personal, que tuvo obviamente un impacto positivo también de el rol de la esperanza, que me gustó mucho, también como profesional te enseña muchísimas cosas. Yo le decía a Virginia, esto es como un libro de texto, yo lo tengo todo subrayado, mira, de todas las ideas que presenta y que son tan relevantes. Quisiera entonces preguntar, igual, ¿verdad? Puede hablar cualquiera de ustedes. ¿Cómo ustedes entienden eso de que el victimismo es opcional? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Es eso posible? ¿Es imposible? ¿Esto es ella filosofando? ¿Lo han logrado? ¿Lo han visto? Repite, Heidi. Que cómo ustedes ven esa frase de que el victimismo es opcional. Ya tú sufriste una cosa y fuiste víctima, pero quedarte ahí es una decisión o puedes tomar otras decisiones. Yo creo que depende de las preguntas que te hagas, ¿no? Porque si tu pregunta siempre es ¿por qué me pasó esto? Yo no lo merecía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues realmente nunca vas a encontrarle una respuesta al por qué. Pero si tú cambias tus preguntas del por qué a ¿para qué me pasó esto? Entonces yo creo que ahí tú tienes, ya no solo enfocas en el pasado, sino la pregunta de para qué y enfoca un futuro del cual tú eres responsable y tú ya tienes un poco más de, como, ¿cómo se dice? Como, no sé, como que ya te haces responsable de tu futuro y Ujú. tú puedes decir para qué quieres que te pase esto. Algunas personas puede ser para cambiarle la vida a otra persona, para dar conferencias, para ayudar a otros, no sé. Pero creo que eso cambia un poco la mentalidad de víctima no sé qué sería la otra frase, pero yo creo que es después de mucha terapia. Sí. Sí, No, porque no es tan fácil como se escucha, ¿verdad? Ajá. es que ella plantea lo del victimismo y victimización, ¿verdad? Esa era Ujú, como la diferencia. ujú, Entonces, lo que yo entendí, así sencillo, es que todos pasamos por situaciones en donde estamos victimizados, pero cómo yo enfrento esas situaciones es lo que me hace ser víctima o enfrentarlo sin ser víctima. Entonces, pienso que inclusive ese como el punto neurálgico de todo el libro, cómo ella no se deja ser víctima a pesar de todas esas situaciones y cómo ella transforma todo eso en una historia de éxito. Sí, y quisiera antes de darle paso a Cheryl comentar algo que me viene como resonando desde hace un ratico, y es el tema del personaje que sí está, o sea, están sus hermanas, sus hijos así medio periféricos, pero es el personaje de su esposo, o sea, el rol que juega su esposo en su vida y cómo en todo ese proceso, en un momento donde ella dice, donde ella se cuestiona, para no extenderme mucho para las que todavía están leyendo, y ella es capaz de transformar esa, ujú. esa relación. Creo que, bueno, no me voy a ir hasta el final, pero sí, hay un momento muy bonito donde ella toma o retoma su relación con esta persona de otra manera. Y es definitivamente un reflejo como de esa transformación que ella fue viviendo, procesando, o sea, sanando, procesando su dolor, lo que había vivido y como que fue capaz de poner cada cosa en su lugar y ya lo dejó ahí. Sí, muy valiente. Estás mute, Cheryl. Ok. Ujú, Eh, Respecto a la pregunta, definitivamente no podemos invalidar nuestro dolor ni el dolor de nadie, ni siquiera poner en tela de juicio cómo se siente una persona que al final ha pasado por X o Y situación, ¿verdad? Pero entiendo que nosotras sí tenemos que que deberíamos siempre elegir, ¿verdad? Aunque no es tan fácil, deberíamos siempre elegir el no ser víctimas. Nosotras, en mayor o menor grado,
hemos sido víctimas de algo en nuestra vida, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser algo trágico, como una violación, ¿verdad? Pasar por una situación como esta de guerra o por una penuria tal vez muy miserable. Pero muchas veces nosotras hemos pasado por engaños, infidelidades, eh, calumnias. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Sumergirme en ese dolor, vivir en ese pasado totalmente, no salir de ese rincón oscuro que me impongo yo misma? ¿O eh, reconocer lo que a mí me ha pasado, reconocer ese dolor que tengo y trabajar en pos de yo liberarme? Porque al final del día, si ella no hubiese elegido no ser víctima, ella todavía estuviera encerrada en Auschwitz, aunque estuviera viviendo en Estados Unidos con su esposo. Entonces, las barreras, las cadenas, los barrotes, el campo de concentración, se hubiesen ido con ella y ella no hubiese desarrollado la vida que desarrolló. Entonces, yo entiendo de que sin ser ligeros en juzgar a nadie, entendería que no podemos invalidar nuestro dolor, más bien debemos de reconocerlo, de saber que nos pasó algo que realmente nos hirió, nos marcó, nos transformó la vida negativamente. Y de ahí entonces tratar de salir de ese hoyo negro con terapia, con recursos, con amor de otras personas, porque fíjate que a ella no fue una sola cosa lo que la salvó. A ella la salvó el amor de sus hermanas, el volver a bailar de nuevo, el encontrarse con este muchacho que era un poco sarcástico y que después le dieron la vuelta a la relación como la comenzaron, a terapias, es decir, un sinnúmero de cosas. Muchas veces no es una sola cosa lo que te salva, es un conjunto de cosas a lo que tú te abres y que te ayudan a salir de ese victimismo, que si te lo autoimpones, nunca vas a salir de ese hoyo negro. Muy bien. Siendo las 8:19, vamos a darle paso a Xiomara Heris, ¿te parece? Que tiene Sí, claro. en el dolor. Bueno, yo no he leído el libro, pero sí me pareció muy interesante. Pienso que el camino de elegir es todo un camino, elegir ser víctima o quedarme o sobrevivir a lo que he vivido. Es un camino que merece mucho respeto, como decía Gaby. El trayecto que hace la gente para llegar a un punto de su vida donde decide, donde opta por qué voy a hacer. Y hay muchos factores que inciden, como decía ella, que la familia, que las redes de apoyo, que la búsqueda que se hace, que la sanación terapéutica. O sea, hay tantos componentes que hacen que no invalidemos ese dolor que la gente vive. Y esa pregunta que tú hiciste me recordó una frase de Borilanti, un psiquiatra muy famoso, que él decía que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Y él hacía énfasis en eso, o sea, su teoría hacía énfasis en que podemos vivir grandes situaciones y que o decidimos quedarnos en el dolor por todo lo que implica, porque cada vivencia es diferente, cada circunstancia tiene que ver mucho con la historia de la persona, que trae la persona, con la personalidad de la gente para ser resiliente o no ante una situación. O sea, hay muchos factores que intervienen, pero él rescata mucho la parte de que podemos vivir grandes dolores, pero podemos a final de cuentas decidir si me quedo ahí o logro caminar hacia una vida diferente. Muy bien. A mí me gustó mucho darme cuenta a nivel personal que a pesar de que ella había recorrido todo ese camino de sanación y de que por muchos años estaba siguiendo esa vocación de ayudar a otros, cuando fue a dar una conferencia tuvo síntomas de un flashback.
que es como que, ¿verdad? Síntomas físicos y sentirse súper mal recordando lo que estaba pasando y no podía conectar por qué le estaba pasando eso, pero después vio algo en el ambiente, ¿verdad? Ustedes lo leerán, que hizo como que, ah, es eso. Y eso me pareció interesante porque hay cosas que pasan 20 años, pasan 30 años y de momento esa memoria llegó, ¡pum!, por ahí, por algún lado. Cabe la tentación de pensar, ay, es que no sané o es que no. No, eso es normal. Eso es el sistema nervioso bregando todavía con el asunto. Y no significa que todo ese camino que ella recorrió no funcionó. Sí funcionó porque ella retomó su relación de pareja, era más feliz, era capaz de relajarse y eso eran cosas que no había experimentado antes de sanar. Y aún así va a tener malestar de vez en cuando. Y eso me pareció bastante consolador. Wow, y pienso, Heidi, y qué bueno que mencionas eso, porque desde tu perspectiva como terapeuta, para mí eso es como una joyita que me llevo. El saber Ujú. que tú puedes pasar por un momento, a pesar de que, y estoy segura que a todas nos pasa aquí, como que tratamos de ser nuestra mejor versión y tomamos esos temas que en algún momento han sido, ¿verdad?, neurálgicos para nosotros, y que da un pasito para atrás por esa memoria que está ahí, pues no es nada. Ha sido más el camino hacia adelante que Exacto. versus que nos encontramos en el mismo lugar. Así que gracias Ujú. por eso. Sí. Ujú. Muy bien, yo no tengo más preguntas. Ustedes ya hablaron muchas cosas chulas y muchas cosas lindas. Puedo primero darte las gracias, Heidi, porque como te acabo de decir, has moderado desde la perspectiva de una experta sin poner de lado que puede ser una lectura en algún momento difícil, eh, a la vez sencilla, porque esta señora tiene una narrativa y de hecho hay una persona que colaboró con ella para que sucediera lo que salió con el libro. Eh, Hago un disclaimer, esta fue una lectura que ustedes eligieron. Ustedes Así, saben que lávate yo las siempre, manos, Pilato. sí, no, a mí me enviaron propuesta y yo la puse todita ahí. Mira, la culpable habló ella solita, esa fue la que ganó. Pero qué bueno que la tuvimos, Ujú. definitivamente. Eh, la lectura del mes que viene, de lo que será octubre, la puedo anunciar. Y es la lectura que quedó en segundo lugar. Se llama No estás en la lista, de Alison Spack. Entonces, así brevemente les comento, dice aquí, con momentos que van desde lo absurdamente cómico hasta lo desgarradoramente tierno. No estás en la lista de Alison Spack es una mirada matizada y conmovedora sobre los caminos sinuosos que podemos tomar hacia lugares que nunca imaginamos y sobre los encuentros fortuitos que a veces son necesarios para desviarnos. Entonces, hay como varios elementos ahí que llaman la atención. Ojalá que se animen a participar, a leer y lo voy a compartir por el grupo. Este encuentro va a quedar grabado o está quedando grabado. No sé cuáles tienen el libro. Yo estoy en una posición extraña aquí que no puedo alcanzar mi Kindle e igual no puedo agarrarlo para hacer la foto. ¿Algunas tienen el libro? Y me hacen el honor de sonreír las invitadas para yo compartir esta foto. Espérate, que Porque el yo, libro está la en grabación, el celular. Espérate, el libro. oigan algo, Esperen, voy por mi libro. en la conversación yo siempre voy tomando como unas capturas de pantalla, Aquí pero la verdad es mi que este libro. libro, la verdad que este libro como que estábamos más con la cara seria que a veces nos morimos de la risa, pero es lo que es. Y fue una Mira, lectura. yo no sé, yo sé que Claribel es la culpable, pero yo le agradezco a Claribel que sea la culpable, porque aunque el libro nos lleva a un nivel muy profundo, Es también fuerte. nos regresa un poco la empatía por el otro, que a veces le hemos perdido en el camino. Entonces, gracias Claribel por ser culpable. Te queremos, Claribel.
Entonces me Ya, tírate avisan. la foto. Voy, no, porque estoy contando 1, 2, esperen. 3. Esperen, ya casi lo tengo. Liesel, bájale un chinchín el brillo a la pantalla del celular. Eso es Que una le baje técnica. el brillo. Un Ok. chinchín a la Si pantalla tú del celular. supieras que está abajo, pero ok, vamos a ver. Ahí está perfecto. Esa. Entonces, una salieron movidas. Vamos de nuevo. Cuando cuente hasta 3. 1, 2 y 3. Chance. Quedó perfecta. Entonces, nada, hasta aquí nuestro encuentro. Gracias por participar. Gracias, Heidi. A Y nada, ustedes. seguimos. Muy bien. Pasen Gracias, feliz chicos. noche. Éxito mañana, Virginia, éxito mañana. Ay, Sí. gracias. Me voy a poner ahora a preparar eso. Ay. ¡Ay, qué emoción! Bye, Gracias, vaya muy gracias. bien. Gracias. Gracias, amiguitas, por entrar. Bye. Besito, Heidi. Las Gracias. queremos.